El primer coche solar de General Motors. El año de 1987 marcó el inicio de la World Solar Challenge, la primera carrera de coches que funcionaban con energía solar. El ganador, Sunrayzer de General Motors, usó un total de 8.800 células solares para generar un máximo de 1.500 watts, algo que le otorgó el vehículo una velocidad máxima de 68 millas por hora. Ahora se le considera el precursor de los coches eléctricos modernos. La fabricación del Sunrayzer en 1987 costó más de $2 millones. Chevrolet Corvette Stingray de 1965. Se llamó Stingray porque su diseño estaba inspirado en las formas de una mantarraya, incluido el medallón trasero, que estaba dividido en dos, de líneas fuertes pero muy elegantes. Es considerado por muchos como el primer muscle car de la historia y es parte de la segunda generación del auto deportivo americano, por lo que continuamente es llamado Corvette 2 o C2. El Power Macintosh 7220 de 1996 es una sobremesa con carcasa metálica significado por el uso de estándares IDE y fuente ATX, basado en la arquitectura de Tanzania, desarrollado conjuntamente por Apple y Motorola. Es un estuche de escritorio de bajo costo y estándar de la industria. El Apple I fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak, originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple, demostrado el 1 de abril de 1976 en el Homebrew Computer Club de Palo Alto, California. En 1977, de acuerdo a la definición de Alphonse Chapanis, la ingeniería de factores humanos está relacionada con la forma de diseñar máquinas, operaciones y medios de trabajo en tal forma que se tomen en cuenta las capacidades y limitaciones humanas. Esta definición se centra más en los factores anatomofisiológicos y antropométricos de la ergonomía. La máquina de resonancia magnética fue inventada en 1977 por Raymond Damian, que es un claro ejemplo de cómo se correlaciona con esta definición ergonómica, especialmente con la parte de tomar en cuenta las capacidades y limitaciones humanas. Esta tecnología es importante porque las imágenes por resonancia magnética crean imágenes detalladas de los órganos y tejidos de su cuerpo y pueden proporcionar información importante sobre el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones y los órganos internos. Puede conducir a la detección temprana y al tratamiento de enfermedades sin ser intrusivo, ya que esta técnica utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear estas imágenes detalladas. Con la resonancia magnética se tuvo en cuenta la limitación de que el ser humano no puede ver a través de objetos sólidos, y este invento permite superar con eficacia una limitación anatomofisiológica sin ser intrusiva. Por otro lado, en 1982, Singleton dio su definición de que una persona en acción es dominada por varias limitaciones internas y externas. Las limitaciones externas son originadas por la naturaleza de la tarea específica que se realice. Las limitaciones internas son más generales, pueden ser estudiadas sistemáticamente y los resultados aplicarse a un amplio rango de personas y situaciones. Cuerpo y bombea sangre a través de la arteria principal del corazón hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Este invento ayudó a una limitación interna en el cuerpo humano, ya que el corazón biológico le está fallando a la persona y no puede bombear sangre a los otros órganos como debería. Para que este proyecto tuviera éxito, Winchell y Hamlich tuvieron que estudiar el proceso anatomofisiológico de cómo el cuerpo bombea sangre y también estudiar las dimensiones del cuerpo humano, del corazón y arterias para poder diseñar un producto universal exitoso. En 1985, Sincheko y Monipov dieron la definición que la ergonomía es una disciplina científica que estudia integralmente al hombre, grupo de hombres, en las condiciones concretas de su actividad relacionada con el empleo de máquinas.
Ese mismo año, la Macintosh fue la primera computadora personal comercialmente exitosa que incluyó un mouse y una interfaz gráfica de usuario en lugar de una interfaz de línea de comandos. El Macintosh lo cambió todo. Era una computadora con un precio que estaba al alcance de muchos y, lo que es más importante, era una computadora que casi cualquier persona podía operar sin tener que ser un experto. Se consideró que tenía una interfaz fácil de usar y elementos revolucionarios como menús desplegables, ventanas y iconos. Este producto se correlaciona con esta definición ya que aborda los factores socioculturales y psicológicos que se mencionan en él, ya que era más económico y amigable para el usuario que otras computadoras de esa época. Era una máquina que fue hecha para la gente y para la que lo usara cualquiera y no solo programable por personas altamente capacitadas. Finalmente, de acuerdo a Grange, la ergonomía es el estudio del comportamiento del hombre en relación con su trabajo y también el hombre en su trabajo en relación con un medio ambiente especial. Lanzado el 3 de abril de 1986, el IBM 5140 fue el primer portátil de IBM. El convertible supuso muchas novedades para ellos. Fue su primera computadora que funcionaba con baterías y la primera computadora de IBM en tener unidades de disquete de 3.5 pulgadas. El sistema convertible era lo suficientemente ligero como para ser transportado, pero también podía funcionar como una máquina de escritorio principal, con una pantalla LCD monocromática desmontable. También era una computadora portátil con opción de integrar una impresora en la parte trasera. Aunque el 5140 no era una unidad muy atractiva y no le fue muy bien en el mercado, muchos de los componentes introducidos por primera vez en este modelo se convirtieron en estándar en modelos futuros. Este producto fue revolucionario y en sintonía con esta división, ya que este producto permitió a las personas trabajar de la manera que quisieran, donde quisieran. La cultura laboral cambiaba rápidamente y la competencia aumentaba, y poder trabajar donde y cuando quisiera fuera de la oficina con un PC portátil también cambió la relación entre el hombre y su En 1987, Ford Motor Company produjo el singular Mercury Cougar, un referente de lujo para sus épocas. Este era un coupé que montaba dos motores para el año 1987. Era un V8 de 140 caballos de fuerza. Existía también una versión deportiva llamada XR7, que utilizaba un motor turbo de 155 caballos de fuerza. Según el autor David O'Ward, la labor de la ergonomía es primero determinar las capacidades del operario y después construir algún sistema que se base en estas capacidades, algo que se ajuste al ambiente del hombre. Entonces, cuando en 1987 los autos que las personas tenían en su mayoría eran estos, quien tenía un Mercury Cougar era visto como hoy quien tiene un clase E Coupé, y que si tenías el XR7 era equivalente a un S5 Coupé. Era deportivo, te daba estatus social y hablaba de alguien exitoso. En 1988, Mark Newson lanzó su estilo a través de la silla Embryo, que rompió la barrera de lo imaginable para el estilo expresionista pop. Newson mismo la cataloga como probablemente una de las cosas más reconocibles que ha hecho y una de las primeras piezas realmente bien resueltas, tanto estética como técnicamente. Según el autor Stephen Fassant, la ergonomía aplica la información científica sobre el ser humano y los métodos científicos para los problemas de diseño. Él hablaba sobre la antropometría del hombre y opinaba sobre la relación músculo-esqueleto del ser humano, incluyendo los dolores de espalda. La silla Embryo quizá utiliza esta definición un poco más literal, sin embargo engloba muy bien las bases de la ergonomía en su diseño. En 1993, la marca Polly Pocket destaca en el mercado de los juguetes con uno de sus productos más recordados, los juguetes de bolsillo. Estos Pocket Toys tenían una medida aproximada de 10 por 9 centímetros y 3 centímetros de profundidad las pequeñas casas, y los personajes apenas 2 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho. Eran en ese entonces de los juguetes más comprados y más emblemáticos de la época. Según la definición de ergonomía de Sanders y M. E. Cormick, el énfasis son los seres humanos.
su interacción con los productos y en cómo el diseño de los objetos influye en las personas. De este modo se busca cambiar los objetos que la gente usa y los espacios en donde se encuentran de acuerdo con las capacidades, limitaciones y necesidades de la población. De este modo, Polly Pocket se dirige a su mercado con productos en pequeños tamaños que pueden llevar a todos lados y que sus pequeñas manos encajen perfectamente con los juguetes. La silla Aeron de 1994 se trata de una silla de oficina ergonómica con una amplia gama de ajustes. Su diseño se ha ganado un lugar en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Según los autores Cromer, definen la ergonomía como la disciplina que estudia las características humanas para el diseño apropiado del ambiente cotidiano y laboral. Por lo tanto, la silla Aeron estableció un paso importante en cuanto a innovación ergonómica y de material. Brindó una solución práctica sin el uso estándar de espuma y cambió la percepción de la gente de lo que podía ser una silla para oficinas.